Buen día y bienvenido, Gerardo. Muy buenos días. ¿Cómo andas? Mira, no sabía que iba a arrancar por acá, pero hay algo que me obliga a hacerlo. Hace muchos años, porque ayer fue un aniversario de nacimiento de María Zambulla. Uh-huh. Y yo recuerdo que en el marco de una obra que estábamos por estrenar en El Galpón, ella como directora y yo como uno de los actores, fuimos a una nota para difundir el proyecto, para difundir el estreno, es ACX36, frente a la Intendencia, el 18 de julio. Y vos eras el periodista. Yo era el director de programación, sí. Y pero además conducías. Sí, además conducía algunas partes. Sí. Bueno, lo recuerdo porque además está bien que haya venido el recuerdo. Recuerdo que vos le dijiste a María Zambulla que vos siempre habías estado enamorado de ella. Uh-huh. Sí, una mujer entrañable, ¿no? Entonces me acuerdo que ella dijo, ¡ay, qué divino! y me acuerdo que, bueno, nada, entonces me parece justo traerla aquí en el marco de... Sí. ¿Sabés que yo soy de los que cree que la radio es el lenguaje comunicacional por excelencia? Ajá. Porque contiene afectividad. El lenguaje escrito contiene la posibilidad de la reflexión crítica y del análisis de la complejidad y de la presentación de los hechos. El lenguaje audiovisual contiene la potencia del impacto, de lo que puede en unos pocos segundos producir emociones en el espectador. Pero el lenguaje radial es el único que contiene todo. Uh-huh. La posibilidad de la creación de la imagen, como lo estamos haciendo en este mismo momento, la posibilidad de reflexionar sobre la complejidad y de presentar acontecimientos y hechos, como lo estamos haciendo en este momento, pero también la posibilidad de transmitir afectividad, porque el lenguaje oral caracterizó a la humanidad alrededor del fogón durante millones de años, mientras ella evolucionaba. Claro. Y eso lo tenemos todavía en los sentidos. Y además de esto, que es la mirada que vos generosamente compartís con nosotros acerca de la lectura, hay una peculiaridad que yo por ahora sostengo, que responde a la lógica de los medios de comunicación en Uruguay. Por distintas razones sigue siendo el medio más democrático. Es decir, el sitio en el cual uno escucha voces distintas. Si en el Uruguay podemos hablar de que todavía tenemos una cultura política más elevada que la mayoría del resto de los países de América del Sur, entre los componentes que explican ese fenómeno está sin duda la radio. Uh-huh. La pluralidad. Exacto. De las radios. Pero también los contenidos periodísticos de las radios. En el Uruguay, Mullins y José Germán Araujo, sobre todo, diseñaron modelos de radio, crearon modelos de radio con una identidad, con una personalidad, en el que el equilibrio entre lo periodístico y lo cultural fue factor constituyente del proyecto. Y todas las posteriores proyectos radiales son imitación de estos dos proyectos, o más enfática, o más hacia lo que fue la radio Sarandí de Mullins, que mandó construir un edificio específicamente para hacer una radio. La primera del continente. Sí, la primera del continente, pero además con una concepción de radio de las 24 horas. Y luego la de Germán, que le incorpora otros contenidos ya más culturalmente transgresores, pero preservando la lógica de concebir un medio desde el principio al fin, con una identidad, con un sentido, con una lógica comunicacional donde estaba incorporado lo afectivo. ¿Cómo estaba incorporado lo afectivo en la 30? En la 30 transgresora y valiente, que enfrentó con cultura a la dictadura. ¿Dónde estaba? En la personalidad de sus individuos. La personalidad de aquellos individuos que transmitían cosas porque tenían adentro esa personalidad. Salvador Puch, Milton Esquinca, De Nevi, el flaco De Nevi. Bueno,
y ni que hablar el propio Germán. Esas personalidades tenían tanto para decir que lograban informarte y conmoverte, que es lo único que al final de cuentas constituye la sustancia del hecho comunicacional. Pero a eso que vos decís, a mí me viene a la memoria lo que mis maestros, Atahualpa, Rubén Yáñez, María, Azambulla, entre otros. Cose. Sí, pero lo que pasa es que yo con Villanueva tuve la oportunidad de encontrarme hace 2 años atrás, cuando yo ya no estoy en el Galpón amablemente me invitó para la resistible ascensión de Arturo Huy, con una vigencia que 2 años atrás no sabíamos qué tiene. Claro, lógicamente. Con una vigencia que 2 años atrás no sabíamos qué tiene. El maestro sí. Claro. Por eso los maestros son maestros. Y Campodónico también estaba en aquella. Bueno, sí, ni hablar. El chino, claro, delicioso el chino. Bueno, además con unos hijos talentosos de la hostia. Pero me acuerdo que yo aprendí en particular acerca de Brecht con Rubén Yáñez, que va mucho en la dirección de lo que vos señalás. Porque a todo esto que decís y a los nombres que vos citaste, hay que agregar algo sobre lo cual me parece que hay un vaso comunicante con aquellas expresiones de Bertolt Brecht acerca de la búsqueda de la verdad estética, ética, artística, y que por lo tanto puede ser distinta porque en todo caso, al servicio de quién la pones. Y acá es donde uno empieza a también valorar no solo el talento, no solo la cualidad, sino también el coraje histórico, ético, de los que no quisieron ni supieron sacar la pata del lazo, ¿no? Porque estaban obligados a jugar un rol. Y ese asunto que... ¿Tú conoces la historia de la 30 y Germán Araujo? Contame. Mi padre era, cuya resurrección celebramos hace un año, era el secretario general de Finanzas del Partido Comunista del Uruguay. Uh-huh. ¿Año? Durante casi toda la década de los 60 y también poco antes de la dictadura. Cuando más o menos empezó a percibirse que la crisis de la democracia uruguaya podía conducir a una ruptura institucional, no a la dictadura salvaje fascista que tuvimos, pero sí a una ruptura institucional, mi padre acordó con Germán que él se hiciera cargo de la 30 y compraron partes, distribuyeron el capital de la 30 para que Germán pudiera autónomamente por sí mismo dirigir la 30 durante la dictadura, sin que se supiera que era parte de un acuerdo para crear un medio que pudiera jugar algún rol opositor en una circunstancia de ruptura institucional. Allí participaron Svirsky, que era el propietario, Araujo y mi padre. Quiere decir que lo que ocurrió después con la 30 fue concebido antes de la 30. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aquella inteligencia política de la izquierda de los 60 se anticipaba a los hechos y pensaba los hechos. Lógicamente no pudieron, mi padre no pudo tampoco, dimensionar la entidad de lo que iba a ocurrir. Las prácticas del terrorismo de Estado de matriz fascista en un Uruguay en el que casi toda la sociedad había interiorizado la cultura democrática como natural, como un hecho natural, que no lo es, ¿no? La democracia es una construcción humana, como todas las cosas, dicho sea de paso. Menos la naturaleza, todo lo que existe es todos los objetos que existen, los instrumentos, el lenguaje, son construcciones humanas. Eso es lo que lo define ontológicamente al ser humano. Lo que lo hace un ser social genérico. Y no digo esto por casualidad, estoy pensando mucho en esto porque considero que la resurrección de los restos no es la aparición de los restos y luego su identificación, es la resurrección de un espíritu. Y ese espíritu contiene esta eticidad que yo estoy tratando de transmitirte, que es la eticidad de un humanismo radical. ¿En qué se basa ese humanismo radical? En una concepción de lo humano.
en la concepción de que, como todos los individuos tenemos las mismas aptitudes productivas, creativas, también tenemos la misma potencia de libertad. Razón por la cual no se justifican históricamente la permanencia de sociedades estratificadas del amo y el esclavo, el príncipe y el siervo, el capital y el trabajo asalariado. ¿Qué fue la revolución burguesa y los derechos del hombre y del ciudadano? Un enorme proceso de evolución de la idea de la humanidad. Uh-huh. ¿Y qué fue el fascismo? En el mundo y en el Uruguay. La idea de la anulación del humanismo, la anulación del otro. Hace pocos días, en el Senado de la República, y parece que no, pero estoy respondiendo a una pregunta tuya sobre la verdad. Hace unos días, tú, en el Senado de la República, un senador, escribano de la presidencia durante muchos años, dijo que él seguía la ley de Dios y no la de los hombres. ¿Qué es eso? Eso es la dialéctica del amo y el esclavo. El amo que sigue al Dios clerical propietarista. ¿Por qué? Porque parte del lugar del amo y es donde quiere quedarse. La lógica de los terratenientes feudales en su mentalidad, que quieren que todo quede como está siempre, porque ellos están en el lugar del amo. Eso es el fascismo. El fascismo es la reacción contrarrevolucionaria a todo proceso de democratización de las relaciones sociales. Y el fascismo tiene un problema. ¿Por qué es autoritario el fascismo? ¿Por qué ponen el 300 Carlos? ¿Por qué en un galpón ata, tortura, encubre, oculta, asesina a otros individuos el fascismo? ¿Por qué lo hace? Porque es una reacción contrarrevolucionaria a todo proceso de democratización de las relaciones sociales. Y como el hombre ontológicamente todos tenemos las mismas aptitudes, todos somos parte de lo común que creamos, el arte, la ciencia, la poesía y los instrumentos y la tecnología, como es una creación común, lo natural, comillas, porque no es tan natural luego, exige luchas complejas, orienta hacia la democratización de las relaciones sociales en una humanidad orgánicamente unida. Y por eso el fascismo es antihumanista. Y por eso lo que resurgió cuando aparecieron los restos de mi padre, no fueron los restos de mi padre. Fue esta espiritualidad, esta ética democrático-revolucionaria que es el humanismo radical. ¿Y en qué consiste el debate sobre la verdad? Porque este enunciado, que es un enunciado general y sustancial que acabo de hacer, obviamente después, en sus aspectos prácticos históricos, pueden ser discutidos, porque elegir una forma u otra para democratizar la sociedad tiene consecuencias. Uh-huh. Aplicar una lógica política u otra tiene consecuencias. Elaborar una ley u otra, unos contenidos de una ley u otra, tiene consecuencias en la sociedad. Allí la verdad se hace más compleja. ¿Por qué se hace más compleja la verdad? Ahora vas a ver una pequeña distinción que voy a hacer. ¿Por qué se hace más compleja esa verdad práctica? Porque define orientaciones, intereses de clase, intereses económicos, sensibilidades, cosmovisiones del mundo, y entonces se complejiza. ¿Pero por qué? Porque está mediada. Porque como el hombre crea objetos, y entre esos objetos el lenguaje, incorpora la mediación de su subjetividad en el conocimiento y en la toma de posición, en el juicio práctico sobre los hechos. Pero eso es en relación a la verdad del movimiento de la sociedad, pero no en relación a la verdad de la vida que pedía Antígona, buscar hasta el hueso. Porque la verdad de la vida es ontológicamente que somos genéticamente iguales, que tenemos las mismas aptitudes productivas, creativas, y que por lo tanto podemos crear el espacio de lo común donde cada cual desarrolle toda su potencia individual. Es la negación de esto, es el fascismo, el odio al otro que lo desafía en su posición de amo.
y qué son los que asumen una posición humanista radical. Aquellos que consideran que gradual, serena, sabia y pacientemente podemos construir una humanidad de lo común que piense en lo común, que dicho sea de paso se ha transformado ahora en una cuestión existencial, porque no hay un solo problema de los problemas de la humanidad que pueda resolverlo una comunidad singular cualesquiera, ni Estados Unidos ni China, ni uno. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esas aptitudes humanas creando objetos, instrumentos, tecnología y ciencia ha llevado a incrementar los intercambios, y eso ha llevado a que el mundo sea orgánicamente uno y el mismo en el mismo espacio natural que compartimos, que es la Tierra. Y ese proceso, esa peripecia, ese devenir, Gerardo, paciente, respetuoso, humilde. Y combativo a veces. ¿Por qué? Porque hoy, el día en el que celebramos la resurrección, un año después, luce a nivel mundial señales tan explícitas de explícito retroceso. Por eso mismo. Porque es una reacción contracultural y contrafáctica. Te voy a contar una anécdota para distender un poco. Porque creo que estamos dialogando en un nivel de profundidad filosófico-política que puede entrañar muchas dificultades. Tratemos de incorporar un poco quizás hasta de humor. ¿Puede ser luego la pausa? Claro, por supuesto. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Gerardo Bleier. A propósito, insisto en recordarles que hoy en el Museo de la Memoria se llevará a cabo una intervención urbana a un año de la identificación de sus restos, cito textual la invitación. En el Museo de la Memoria, repito, allá la que fuera en la casa de Santos. Y en ese contexto va a ocurrir una intervención urbana caminando hacia el 300 Carlos Infierno Grande. También estarás allí y también algo dirás, ¿no? Sí, voy a hacer una pequeña intervención. Es a las 5:30 y están todos invitados. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Gerardo Bleier. Gerardo, ¿nos ibas a contar algo? Sí, todos estos días he pensado mucho. Hay un teléfono, creo que es el tuyo, que está con el WhatsApp encendido. No, le da todos en silencio, no molesta, me parece. Suena ting, sí, pero igual le da un contexto, un paisaje sonoro interesante. Sí, déjalo, que no. Vamos arriba. Estoy leyendo mucho, hace muchos años, estudiando mucho, porque escribí un ensayo muy complejo, de unas 800 páginas, en el que me propuse resolver el problema del irresuelto de la relación marxismo-democracia. Entonces leo. La pandemia me puso ante unos desafíos, porque me parece que está acelerando procesos en el mundo. Uno de los procesos que está acelerando es el proceso de toma de conciencia por parte de la sociedad global, justamente de la unicidad del mundo, de la imposibilidad de seguir produciendo política sin considerar al mundo como mundo, al sistema mundo como sistema mundo. Entonces eso me hizo leer algunas de las cosas que había escrito y releer otras, y hay momentos en que estoy muy cansado. Uh-huh. Entonces prendo el televisor y pongo cualquier cosa. Y lo primero que me encuentro, y había visto mirando un partido del Barcelona, del Real Madrid, un partido de fútbol, había visto que iban a hacer un programa de televisión muy importante contratando a los principales periodistas en Argentina, porque se fusionaron ESPN y Fox, parece, no entiendo bien qué está pasando. Sí, algo de eso escuché. Pero en todo caso vi que había un fenómeno comunicacional ahí, me interesó ver qué era eso. Y entonces armaron un programa de estos clásicos ahora, de estos formatos panel, en el que hay 3 periodistas serios, 2 periodistas que van a hacer show y un conductor simpático, ¿tá? Ese formato clásico, hay miles de programas así. Pero me llamó la atención
en un momento el conductor del programa, con la más absoluta ignorancia sin duda, está hablando de los diferentes planteamientos tácticos de defenderse con la pelota al estilo Manchester City, atacar, ¿no? O defenderse con disciplina táctica y una estructura bien ordenada, ¿no? Simeone. Y dice en un momento el conductor del programa, porque refiriéndose a esta última, a la táctica Simeone, pero eso es como ser comunista de Lenin. Estábamos hablando de un programa de fútbol, ¿no? El que diseñó la táctica de defensa férrea y respuesta rápida, contraataque veloz, que requiere excelencia técnica, disciplina, solidaridad, compromiso, era un comunista, se llamaba profesor Ricardo de León, y dirigió Defensor y salió campeón con Defensor Sporting. Y fue vetado para luego dirigir la selección. Naturalmente, porque era comunista. Pero ¿qué era lo interesante de él? El tipo podía haber dicho, era como ser cristiano de Cristo o liberal de Rousseau. Sí. Es decir, estamos viviendo un tiempo histórico en el que, pero no solo eso, esa fue una anécdota, te podría contar 500 anécdotas de los últimos 3 meses, 6 meses, un año, en el que todo el mundo habla del comunismo. Pero es una cosa rarísima, ¿no? Entonces me quedé así riendo y pensando, y en un momento me acerco a la computadora y escribí lo siguiente, que me salió así como intuitivo, y ahora estoy estudiando, ¿no? En el mismo momento en el que cayó el muro de Berlín, comenzó a regenerarse la idea matriz del comunismo de Marx. Porque es un fenómeno que está teniendo lugar, que lo observás en miles de fenómenos, también en la reacción fascista. Y acá te estoy respondiendo a la pregunta que me hiciste hace un rato. Cuanto más tendencialmente fuerte es la demanda de democratizar las relaciones sociales en la sociedad global, porque cada vez son más los problemas que afectan a miles de millones de individuos a los que no les da para vivir, más crece la demanda de democratizar las relaciones sociales y la reflexión crítica sobre cómo es mejor hacerlo. Y cuanto más crece la reflexión crítica sobre cómo es mejor democratizar las relaciones sociales del único modo que ya puede hacerse, que es pensando una sociedad de la cooperación global que elabora instrumentos para producir esa democratización, más reacciona el amo, que pretende, por decisión divina, ser eternamente el propietario feudal. Ahora, y esto está pasando porque la feudalización, me falta, perdonarme, para completar la idea, y es muy importante, porque si no puede quedar como una cuestión medio esquemática. Esto está pasando porque ha habido en los últimos 30 años, como consecuencia de groseras políticas que generaban desigualdad, una refeudalización del capitalismo. Uno de los componentes imponentes del capitalismo es su dinamismo, el estímulo del dinamismo productivo, tecnológico. Pero ¿qué ha ocurrido en los últimos 30 años? En los últimos 30 años ha ocurrido que en Occidente, sobre todo, se ha dado un proceso de refeudalización. Los fondos de inversión que manejan capitales especulativos controlan hoy al 80% de las más grandes corporaciones que cotizan en bolsa. Los controlan porque disponen de las acciones de esas empresas. Y cuando tienen dificultades de rentabilidad, se compran a sí mismas, especulando, acciones en la bolsa y logran que suba la bolsa. Pero todo es ficticio, todo esto, y va a reventar. ¿Cuándo va a reventar y cómo? No lo sabemos, porque depende de si aparecen o no élites mundiales inteligentes que digan vamos a reordenar esto, porque después de la pandemia, que ha generado además problemas añadidos y adicionales, las consecuencias pueden ser tremendas. Entonces, en este estado de situación, en esta dinámica, suele alterar, como alteró antes de la dictadura, a las grupos de privilegio anclados en el poder y que no están dispuestos a ponerlo en competencia democrática. Eso fue la dictadura en Uruguay, y
eso están siendo reacciones autoritarias, ultranacionalistas autoritarias, entre otras cosas porque el Estado Nacional ya no puede resolver ningún problema, en todo el mundo. Y las consecuencias de eso no las conozco, pero sí conozco la solución. O sea que la democracia el humanismo radical. La democracia no es una buena noticia para el poder. Para el poder en aprietos. Para el poder no innovador, no competitivo. Porque, ojo, la burguesía inglesa, francesa, supieron utilizar la democracia para dinamizar la calidad y competitividad productiva de los individuos y desarrollar la ciencia, la tecnología, la educación. Y los trabajadores en ese contexto lograron para sí salud pública, educación pública, los países nórdicos. Así que la democracia, para quienes tienen capacidad innovadora y cultura democrática real, para que los que tomaron la tradición de la modernidad, la ilustración, la democracia republicana, y la convirtieron en un hecho fáctico real, garantista, es una necesidad social, porque dinamiza la sociedad y a todos les permite desarrollarse en épocas de estabilidad. Pero como el mundo se fue tornando cada vez más injusto y más desigual, se generó un fenómeno nuevo y complejo, que es que dejaron de aparecer nuevos capitalistas. Es para el capitalismo que dejen de aparecer nuevos capitalistas es su crisis final. Porque se anula la lógica competitiva que lo caracteriza. Uh-huh. Y si no hubiera sido por China, este proceso de refeudalización se hubiese acentuado. Más todavía. Ahora, lo que ocurre es que China funciona con los instrumentos de la forma de producción capitalista, pero tiene otros fines. Se propone otros fines. Entonces eso genera en el mundo unos líos muy grandes. ¿Por qué? Porque podemos someter muy severamente a crítica a Occidente. Pero en Occidente, como resultado de la lucha de clases, surgió la democracia garantista republicana de la que los uruguayos nos enorgullecemos, porque somos una de las pocas democracias plenas del mundo. En China, y en Asia en general, en 3.000, 4.000, 5.000 años de civilización, nunca experimentaron esa forma de la democracia. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te diría? La humanidad está ante un lío grande. Y solo se resuelve, creo yo, si regeneramos el contenido teórico-político del humanismo radical que en su sensibilidad encarnaba mi padre. ¿Cuántos hijos tenés? No en todas sus decisiones tácticas, en su sensibilidad. Y ahora, en tu caso, hablamos de las decisiones tácticas. ¿Cuántos hijos tenés vos? 3. ¿Y qué edades tienen? Tengo 2 hijas mayores en Suecia y una hija... ¿Pero mayores de qué edad? 30 y 3, 34, 30 y 22. Las gurisas grandes en Suecia. Sí, de la del medio tengo nietos. ¿Y el chico es chico o chica? Chica. Así que sos XX clavado. XX. Comprobado. Totalmente comprobado. Bien, y vos podrías tratar de hurgar en tu memoria emotiva, ya que hablamos tanto del teatro, el momento en que les hablaste a tus hijas de su abuelo. Bueno, ahora pusiste la mano, el dedo en la marca. Una de las complejidades dramáticas de las víctimas que son hijos de detenidos desaparecidos es la imposibilidad de hacer el duelo. La extrañísima y compleja circunstancia de que si uno tiene que decir, bueno, murió, lo tiene que decir uno mismo. Es decir, que en los hechos
estás como obligado a matar a tu padre, en este caso, para seguir la vida, un curso normal, espiritualmente normal y psicológicamente normal. Yo tengo, por vaya a saber qué mezcla genética, la virtud de que amanezco, tengo que dormir bien nada más, amanezco con fuerzas vitales para gozar la vida, disfrutarla, pelearla. Tiene que ver sin duda con la potencia de la creación, capacidad creativa. Pero veía a mi alrededor, cuando participaba de la lucha por la verdad y justicia junto a los familiares desaparecidos, situaciones dramáticas de familiares a los que les costaba superar la marca. Entonces yo hice una elaboración muy densa sobre cómo transfería, cómo educaba a mis hijas en el hecho de ser nietas de un detenido desaparecido. Administré los tiempos, administré qué decía y qué no, qué contenidos. Mi padre estuvo enterrado vivo. Por los torturadores que le hicieron pasar por encima de él, donde habían puesto unos tablones y un tubito a otros compañeros, entre otros a Chicha Ibarburu. ¿Podía yo transferirle eso a mis hijas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Creo haber logrado con las tres, porque son las tres sanas, bellas e íntegras, transferirles el orgullo de ser nietas de un hombre digno y no el resentimiento de ser víctimas de un hombre asesinado por el fascismo. Gerardo, está como arriba de la mesa en forma muy caótica, muy desprolija, y en algún caso deliberadamente caótica y desprolija, una especie de puesta en escena acerca de lo mucho o poco que nuestra sociedad ha avanzado en los pilares de verdad y justicia. Hay un hecho muy interesante, muy simbólico, y es que quienes, por distintas circunstancias, algunas que yo logro entender, en su momento de protagonismo político, de poder político, no avanzaron en la línea de verdad y justicia y explícitamente detuvieron esa posible rueda, repito, por distintas razones, y repito, algunas que yo puedo llegar a entender. Se ha dado la circunstancia que esas mismas voces son las que le reprochan a los que luego asumieron responsabilidades políticas no haber avanzado lo suficiente, ¿no es cierto? Te voy a decir una cosa, Alejandro. El tiempo electoral terminó. El mundo está... El tiempo electoral, dijiste. Sí, en Uruguay el tiempo electoral terminó. Nunca termina el tiempo de la verdad y la justicia, porque en caso contrario el nunca más no tiene la suficiente densidad y solidez. Y el tiempo de la verdad y la justicia y el nunca más es una responsabilidad y una necesidad de la comunidad espiritual, de todos los individuos, de todos los partidos. Entonces, justo en el día de hoy, en el que celebro la resurrección espiritual y la conclusión, y desde el punto de vista, como digo en broma, judeo-bolchevique, la conclusión del duelo de mi padre. El judaísmo se hace al año, la celebración que es la que concluye el duelo. Yo no quiero formular reflexiones sobre las pequeñeces, mezquindades, cosas chiquitas de la política en relación al tema de la verdad y la justicia.
Pero aprovecho, sí, tu pregunta, No, es sobre que en la realidad que podría expandirme mucho. estoy seguro que sí, pero te hago este reproche. No llegué a formular la pregunta. Pero la vi venir. Pero Capaz que me quizás, equivoqué. quizás te equivocaste, ¿sabes, Gerardo? A ver, dale. Porque justamente yo auspiciaba que quizás estemos en la puerta de un nuevo tiempo histórico, sin esas cargas que quizás, como decía aquel personaje, quizás, a lo mejor, quién sabe, en una de esas, logremos desde la perspectiva ya no simbólica, humana, antropológica, de humanismo radical, sino también de la herramienta siempre necesaria de la política, Sin duda. otra construcción humana, Claro, la mejor. la mejor, porque cuando no hay política pierden Cuando los débiles. Cuando no hay política y violencia, es peor. Bueno, y cuando Es más, la política es el componente del proceso de la dialéctica de la humanización que nos permite ir superando nuestro componente biológico de supervivencia, como necesidad de supervivencia. y en ese Nada menos contexto que eso es la política. no podríamos aventurar que están las condiciones no de la mesa servida, pero por lo menos de empezar a ponerle un mantel a la mesa para empezar a accionar en esa dirección. Eso, creo que hay sensibilidad y voluntad. Si superamos las chicanas mezquinas de la disputa electoral, y debemos superarla porque el proceso electoral terminó y por lo menos por 1 año y medio no estaría nada mal que nos ocupemos todos del país, porque va a haber situaciones muy complejas, algunas porque es propias de nuestras limitaciones como nación, somos muy pocos, etcétera, y otras propias de la circunstancia regional y global. Entonces sería buena cosa que todos pongamos, sin dejar cada uno de luchar y de movilizarse por su defensa de sus derechos, la búsqueda de unas formas legales que consoliden esos derechos o que avancen y eviten retrocesos en la dirección de lo que cada cosmovisión del mundo considera, sin dejar de hacer eso, que eso es lo que dinamiza a las sociedades, las pone a debatir, las politiza, y cuando las politiza las eleva culturalmente, sin dejar de hacer eso, pero manejar con mucha inteligencia la cultura de la convivencia democrática para crear las mejores condiciones de estabilidad posibles frente a un mundo, te reitero, que es dramáticamente inestable y que puede deparar fenómenos al modo de un tsunami. Cuanto más inteligentemente creemos y consolidemos la estabilidad de la comunidad nacional uruguaya, de la comunidad espiritual Uruguay, en mejores condiciones estaremos de hacer frente a la posibilidad de ese tsunami que tenemos que tener en cuenta en nuestras agendas, en el tono de nuestros discursos, en la calidad de nuestros diálogos, en evitar revanchismos, hegemonismos extremos, medio peligrosos. Yo estoy viendo algunos fenómenos que me tienen bastante inquieto y sobre el que todavía no he escrito porque quiero percibir a ver si... ¿Cómo cuáles? Hay una cierta tendencia, una cierta vocación de construir un partido-estado, me parece. No termino de entender. Estoy viendo en algunos sectores una excesiva voluntad de control de todo y de erradicación de lo que pueda ser crítico o disonante en cada una de las estructuras del Estado. Ajá. Eso no lo hizo la izquierda, cuando en su tradición tenía componentes de algunas variantes autoritarias, como el estalinismo. En su tradición y algunos ejemplos en su tradición, vigentes, ¿no? En su tradición, en su mochila, en la parte pesada de su mochila. Y no lo hizo la izquierda. Espero que no lo haga la derecha, porque signos negativos hay muchos. Y entonces ahí todo lo que estoy hablando cambia radicalmente y vamos a otro escenario de conflicto. Y bueno, que cada cual se prepare para el conflicto. Los trabajadores siempre están preparados para el conflicto.
Bien. Eso también es parte de la ética de la resurrección que viene con la imagen de mi padre. No, no quiero ser impertinente, pero corro el riesgo, Gerardo. Vos lo acabás de decir y lo dijiste a lo largo de esta charla más de una oportunidad. Hoy celebramos, me permito la primera persona del plural, ¿no? Sí, porque es lo que estamos haciendo. Claro, la resurrección de tu papá. Del espíritu. Bueno, es que en el fondo el espíritu es el verdadero legado que dejamos los humanos, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Y en ese contexto me permito vivir este día, por ende, de fiesta, aunque parezca paradójico, como un día que no solo te pertenece a ti, no solo me pertenece a mí, no solo le pertenece a los vivos, también a los muertos de mi felicidad, como decía Silvio, pero también a los que están por venir, ¿verdad? En esta línea, en esta que no tiene fin ni tiene principio. Ahora bien, aún hay muchos como vos que para poder dar el salto tienen que matar a su padre o a su madre, te cito textual, porque todavía no tienen la oportunidad de descubrir, de saber fehacientemente que su papá o su mamá está muerto, o su hijo está muerto. Así iba a empezar mi discurso hoy de tarde. Bueno, somos hijos al mismo tiempo. Porque es la sensación espiritual encontrada de poder yo celebrar el fin de una marca, la liberación de una marca, pero accedí a ello porque participaron junto a mí y yo junto a ellos de una larga lucha que muchos todavía no pueden concluir con la verdad. Entonces, la celebración de que yo quiero dejar que se derrame de mi propia gracia, para hablar casi en términos religiosos, no puedo hacerla sin reafirmar el compromiso y sin invitar a todos a reafirmar el compromiso de seguir trabajando para alcanzar la verdad y la justicia más amplia posible, con el objeto de que todos los demás familiares de detenidos desaparecidos puedan participar de esta experiencia por la que yo he participado y que me ha hecho, que ha sido tan sanadora, tan espiritual y culturalmente sanadora. Así que sí, te agradezco que hayas subrayado eso que no es más que un acto de solidaridad. Pero que igual que aquellos periodistas de la 30, también es una obligación histórica. Claro, absolutamente. Y además, yo no creo en la sociedad construida con átomos dispersos, porque no es así. El lenguaje es entre dos. No existiría el lenguaje, no podríamos nombrar las cosas si no fuéramos seres sociales. Razón por la cual la vida considerada como átomos dispersos, individualistas, egoístas, que buscan únicamente la satisfacción de sus propios intereses, es un absurdo, porque cuando lo hacen utilizan vías construidas por los trabajadores, viven en apartamentos construidos por los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos de una concepción de la valoración de lo que es la potencia individual, pero dentro del ser social, de lo comunitario, que es donde nos desarrollamos realmente, entonces no podemos dejar de asignarle a la solidaridad, a la fraternidad, el componente sustancial que nos hace nos genera la posibilidad de ser felices, nada menos, de completud. Entonces, desde esa básica apreciación ontológica, no podemos dejar de tener sensibilidad por el padecer del otro.
Y hay gente que sigue padeciendo una injusticia dramática que fue en algunos casos deliberada para infundir miedo. Claro. Y que por lo tanto no se construye un nunca más con el miedo y el resentimiento, sino con la cultura. Bueno, Gerardo, la seguimos, ¿te parece? Sí, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias, porque hacía mucho tiempo que no hablaba con esta, digamos, disposición temporal, lo que me la permitió, radio. y en estas condiciones técnicas saludables, porque me hizo una entrevista hace un tiempo Alberto Silva, en la que también hurgó un poco, porque además fue pícaro, me hizo ir al boliche donde yo tuve el último encuentro con mi padre, en el Lux, ahí en Rivera y Requena. Pero claro, hoy es un día muy especial, ¿no? Así que te agradezco enormemente. Vamos arriba. Yo te agradezco a ti. Bueno, estamos pensando el final, a ver, sí, ya nos pasamos un poquito. En todo caso, insisto, esto desde la perspectiva estrictamente informativa, pero también con la implícita intención de que estén informados y convocados. Hoy, a un año de la identificación de los restos de Eduardo Bleier, en el Museo de la Memoria habrá una intervención urbana a las 5:30 de la tarde, y estará Gerardo también allí, y están todos invitados y convocados. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.